Primero lo que tienen que saber es en qué posición va el corazón. Entonces, para eso tienen que saber que tiene caras. Tiene esta cara que es la cara externo-costal. Tiene el ápex del corazón. El ápex del corazón está ubicado más o menos apuntando hacia el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda. Después tienen esta y estas son las caras que dan hacia los pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Entonces esto es como la cara anterior. Esta cara que está acá es la cara diafragmática, que reposa sobre el diafragma, y esta es la cara que da hacia mediastino posterior, que es a donde están los grandes vasos. Entonces, el primero de los grandes vasos siempre va a ser este, que es el tronco pulmonar, que viene saliendo del ventrículo derecho, que es esto que está acá. Luego tenemos a la aorta ascendente y acá arriba el callado de la aorta. Entonces, y del callado de la aorta sale el tronco arterial brachiocefálico, que se divide en subclavia derecha y arteria carótida común derecha, más la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, y luego el resto de el callado de la aorta y posteriormente la aorta torácica. Y acá atrás tenemos a las aurículas, que si ustedes se ven, no solo se ven, se tocan, obviamente son mucho más aguaditas que esto, porque las paredes son mucho más delgadas. Entonces acá tenemos a la aurícula izquierda y aquí a la aurícula derecha. Entonces eso solo como externamente, pero antes que eso tenemos que hablar del pericardio. Entonces, igual que las pleuras, el pericardio son unas membranas que envuelven al corazón. Pero aquí, estas son las que menos se parecen al resto de las membranas que vamos a hablar, porque para empezar son 3 capas. Y la otra cosa es que la capa externa es una capa fibrosa, no como las pleuras o el peritoneo en el abdomen, que son capas serosas. Las capas serosas son capas delgadas, elásticas y se rompen con cierta facilidad. En cambio, las capas fibrosas son gruesas y no son elásticas y son bastante resistentes. Entonces, lo primero que tenemos es el pericardio fibroso. El pericardio fibroso es el que rodea completamente el corazón y se continúa con la capa externa de los grandes vasos y está entonces perforada por los grandes vasos, que son la aorta, el tronco pulmonar. Después tenemos 4 venas pulmonares que vienen de regreso desde los pulmones. Entonces, más las 2 venas cavas. O sea, tenemos en total 8 estructuras que perforan el pericardio. El objeto del pericardio fibroso y el hecho de que sea poco o nada elástico es porque el corazón necesita tener un lugar a donde pegue cuando él se distiende, porque el corazón es un músculo y los músculos son elásticos. Ustedes pueden entrenar a los músculos para hacerse lo tan largo como les dé el resto de los limitantes, que son las articulaciones y los huesos. Por eso es que la gente puede hacer el split, decíamos, porque ustedes pueden entrenar a sus articulaciones, ligamentos y músculos. Entonces el corazón podría agrandarse excesivamente. Entonces, cuando el corazón se distiende, cuando está en lo que se llama diástole, entonces que se está llenando de sangre, él necesita un lugar a donde pegar, que ya no pase de ahí. Esa es la función del pericardio fibroso. Aparte, el pericardio fibroso lo fija, como decíamos ayer, abajo al diafragma a través de los ligamentos pericardiofrénicos y adelante hacia el esternón a través de los ligamentos pericardioesternales. Por ahí pegadito al pericardio pasan los nervios frénicos, que son los que le dan la inervación sensitiva al pericardio. Y está irrigado por las arterias pericardiofrénicas y unas ramas pequeñas de las musculofrénicas y ramas pericárdicas de las arterias esofágicas inferiores y de la aorta torácica. Entonces, ese envoltorio fibroso es la primera capa. Y luego tenemos, ahí sí, una capa igualita a las pleuras o al peritoneo, porque son 2 capas
de pericardio seroso, una parietal y otra visceral. Entonces, la capa parietal recubre internamente el pericardio fibroso y la capa visceral es la que está pegadita al corazón, al músculo del corazón, que es el miocardio, y entonces a esa capa se le conoce también como el epicardio. Y en medio de el pericardio seroso, parietal y visceral está el espacio pericárdico, a donde está el líquido pericárdico, que tiene la misma función que el líquido pleural del que hablábamos ayer. Y también se puede llenar de líquidos de forma patológica, igualito a como hablábamos ayer, solo que ya no se llaman neumotórax o hemotórax, sino hemopericardio. Raramente hay neumopericardio, pero sí existen. Solo que aquí son muchísimo más graves, porque ayer les decía que los pacientes que tienen un derrame pleural llegan al hospital cansados, con dificultad respiratoria. Entonces a ustedes les da tiempo de auscultarlos y palparlos y mandarles a hacer una radiografía y después decidir qué van a hacer, ponerlo en tubo, hacerle una toracentesis. Los derrames dentro de la cavidad pericárdica son completamente diferentes porque generan una cuestión que se llama taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco casi siempre se produce porque hay algo sangrando hacia la cavidad pericárdica. Entonces, cuando el corazón se dilata, normalmente pega en el pericardio, que es su límite de distensión, y después se contrae. Cuando algo está sangrando, cada vez que se contrae, permite que ese vaso o esa lesión sangre un poquito hacia adentro. Cuando el corazón se vuelve a expandir, ya no se puede expandir igual que antes, porque el espacio está ocupado por un poquito de líquido. Se vuelve a contraer, se llena otro poquito de líquido, se vuelve a distender, ya no se distiende igual, y eso rápidamente va progresando hasta que el corazón llega un momento que ya no se puede dilatar porque el espacio está lleno de sangre. A eso se le conoce como taponamiento cardíaco y es una emergencia de vida o muerte. Lo que los cirujanos de tórax o en su ausencia un cirujano general hace es hacer lo que se conoce como una ventana pericárdica, que es hacer una herida inmediatamente por abajo, inmediatamente por encima del diafragma en la pared torácica, localizar el pericardio y hacerle como una herida al pericardio para permitir que el líquido que esté ahí adentro salga y el corazón se pueda expandir nuevamente. Entonces, tenemos tres capas. Pericardio fibroso primero, después pericardio seroso parietal y después pericardio seroso visceral o epicardio. El epicardio es la primera de las tres capas del corazón. Entonces el corazón tiene epicardio, después el miocardio y finalmente el endocardio. Casi todo el corazón es miocardio. El epicardio es una capita delgadita por fuera y el endocardio es una capita más delgadita todavía porque es unicelular, que recubre internamente las cavidades del corazón. Entonces, eso es pericardio. Y luego vamos ya propiamente al corazón. Entonces, como hemos dicho varias veces, el corazón es una bomba doble, lo cual quiere decir que tiene dos cavidades eyectoras y dos cavidades receptoras, una por cada lado. La cavidad receptora izquierda le pasa la sangre a la cavidad eyectora izquierda, que envía la sangre a la circulación mayor, o sea, a todo el cuerpo. Y después la sangre viene a todo el cuerpo de regreso y llega a la cavidad receptora derecha, que le pasa la sangre, a la cavidad eyectora derecha, que envía la sangre a través de la circulación menor hacia los pulmones para que se oxigenen y de regreso por las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda. Entonces, tenemos dos ventrículos y dos aurículas. Entonces, vamos a tomar vamos a ver si esto está bien, para este es el lado izquierdo.